Buenos días chicos. Oli, Está, Oli. buenos días, buenos días. Me comentó Rebeca que hoy iba a estar Rosa a cargo del curso. Sí, licenciada, buenos días. ¿Cómo estás? Buen día, buen día. Bueno, ahora que me des el permiso, ya voy a empezar a compartir. Ya, gracias. Muchas gracias, Rosa. Bueno, chicos, De nada, entonces, Lice. gracias. Bueno, chicos, entonces hoy vamos a continuar con el tema de la historia de Bolivia. Ayer habíamos comentado con Rebeca, ¿se acuerdan que le pregunté si es que podíamos avanzar un poquito más de lo que está programado y ya nos comentó que no podemos? Entonces hoy solamente vamos a ver las pérdidas territoriales porque así está el programa, ¿ya? Y entonces va a ser una clase un tanto corta. Por lo tanto, vamos a empezar repasando todo lo que avanzamos el día de ayer para que podamos aprovechar mayor la clase. Y una vez que acabemos el repaso de lo que avanzamos ayer, vamos a avanzar el contenido nuevo que va a ser las pérdidas territoriales. ¿Sí? Bueno, entonces voy a empezar a compartir y por favor me avisan si es que el internet está fallando porque creo que mi internet es el que más falla para que pueda parar y pueda volver a explicar lo que no hayan entendido. Esperen un Se ve segundito. muy bien, Lice. Gracias. Gracias. Bueno, entonces vamos a hacer el repaso de lo que avanzamos el día de ayer. Es un repaso un tanto fugaz, ¿no? Y ya luego con el contenido de nuevo que van a ser las pérdidas territoriales. Bueno, entonces ayer hablamos acerca de la Guerra de la Independencia, de la historia de Bolivia y no el comienzo de la República. Entonces, hablamos de la independencia, ¿no? Entonces, la independencia tuvo como contexto cuando Francia, perdón, invade España, ¿no? Y toman preso al rey Fernando VII, lo cual esa crisis que se genera en España va a ser muy bien aprovechada en América, porque en América los americanos, criollos y mestizos van a decidir aprovechar esta crisis y van a empezar a formar juntas de gobierno que son prácticamente así como gobiernos paralelos, ¿no? Se va a dar el primer levantamiento o grito libertario que será en la capital de la Audiencia Charca, ya que durante la época colonial Bolivia se llamaba la Audiencia Charca. El primer grito libertario se va a dar en Sucre el 25 de mayo de 1809. Meses después se va a dar en La Paz el 16 de julio de 1809, pero estos primeros levantamientos van a ser reprimidos por el virreinato del Perú. Habíamos comentado, pero que si bien estos fueron los primeros levantamientos, años antes hubieron también levantamientos indígenas contra la represión española. Entonces, los indígenas campesinos, quienes fueron los más esclavizados, sometidos, ¿no? Los que más sufrieron durante la época colonial, se levantaron y rescatamos tres levantamientos, ¿no? Uno que fue liderado por Tomás Catari en 1778, el segundo por Túpac Amaru en 1780 y uno de los levantamientos indígenas más conocidos que fue liderado por Túpac Amaru en 1781, conocido por qué, ya que estas tres fueron reprimidas por la corona española, pero la de Túpac Katari fue más expuesta, ya que como se ve en la imagen, llevaron, ¿no?, a Túpac Katari al centro de la plaza y ahí lo desmembran
como una forma de mostrar qué era lo que le sucedía a todo aquel que se levantaba en contra de la corona, ¿no? Entonces, esas fueron las primeras sublevaciones indígenas previas a los levantamientos que ocurrieron en La Plata y La Paz. Después, en 1810, ya nuestra audiencia de Charcas, o sea, Bolivia, va a pertenecer al Virreinato de La Plata, y desde este Virreinato de La Plata, que va a ser el primer virreinato que se va a liberar de la presencia española, van a salir, ¿no? Otros levantamientos. Van a salir levantamientos apoyados por los patriotas argentinos, el 14 de septiembre en Cochabamba, el 24 de septiembre en Santa Cruz, el 10 de noviembre en Potosí y el 12 de noviembre en La Plata. Ahora, todas estas levantamientos que van a darse van a formar gobiernos patriotas, pero nuevamente van a ser reprimidos ¿por quién? Por el Virreinato del Perú. Después, este Virreinato de La Plata no se va a dar por vencido y va a seguir apoyando a que en la audiencia de Charcas se sigan levantando. Entonces va a mandar otros ejércitos auxiliares. Va a mandar un ejército auxiliar apoyado por Castelli en 1811, por Belgrano en 1813 y otro por Rondeau en 1815. Estos ejércitos argentinos nuevamente van a ser derrotados por las tropas realistas. Ahora, luego de este masivo apoyo argentino, vamos a tener una seguidilla, ¿no? De guerrillas que van a ser así como guerras civiles, o sea, solamente entre los de la audiencia de Charca, que va a ser más o menos entre los años 1815 y 1822. Entonces, al principio de la guerra, quienes más nos apoyaron para poder liberarnos va a ser el Virreinato de La Plata, luego va a haber una seguidilla de guerrillas internas y finalmente van a llegar, ¿no? Los libertadores que van a estar a la cabeza de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, quienes primeros van a llegar y van a derrotar a los realistas de Perú en 1822, luego van a darse la batalla de Junín el 6 de agosto de 1824, luego la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824 y finalmente en 1825 la única que quedaba en manos de los realistas era nosotros, la audiencia de Charca, y se va a librar la batalla de Tumula el 1 de abril. El 6 de agosto de 1825 nos vamos a proclamar libres e independientes y va a conformarse la nueva república, ¿no? La nueva república se va a llamar Bolivia en honor a nuestro libertador, que fue Bolívar, y la capital Sucre en honor al mariscal Antonio José de Sucre. Se van a reunir, se va a crear esta nueva república con los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y se van a crear los símbolos patrios que van a ser la bandera y el escudo. Entonces, la República de Bolivia va a nacer con una extensión territorial de 2.300.000 kilómetros cuadrados y va a nacer en sus inicios con 6 departamentos: La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba, y el resto de los demás departamentos se van a ir conformando en los posteriores años. Los primeros gobiernos, ¿quiénes fueron? El primer presidente de esta República Boliviana, Simón Bolívar, y el segundo va a ser Antonio José de Sucre. Durante los gobiernos de Bolívar y Antonio José de Sucre van a imponer la educación pública, van a eliminar por fin la explotación a los indígenas, o sea, esa mita que funcionaba durante la audiencia de Charcas. Durante el gobierno de Sucre, Tarija va a dejar de pertenecer a Argentina y se va a convertir en el 7º departamento. El tercer gobierno durante la época republicana será Andrés de Santa Cruz. Y lo que más sobresale durante el gobierno de Andrés de Santa Cruz va a ser ese sueño de unificar Perú con Bolivia, que lo va a transformar en 1836 en la llamada Confederación Perú-Boliviana, que años más tarde, después de mucha crítica, se va a desaparecer y finalmente él va a renunciar al cargo. Luego va a asumir el poder José Miguel de Velasco como cuarto presidente, y en el gobierno de José Miguel de Velasco, Bolivia, ¿no? Va a ser invadida por Perú.
Ese es uno de los acontecimientos que gira en torno al gobierno de José Miguel de Velasco. Luego llega al poder Vallivian, que en 1842 va a decidir crear el departamento del Beni cuando parte al departamento de Santa Cruz. El departamento de Santa Cruz era prácticamente toda la parte oriental. Lo que ahora es Beni, Pando, Santa Cruz, era Santa Cruz. Y en el gobierno de Bahía parte y crea a Beni. Ahí está el octavo departamento. Después de haber logrado esta independencia, habernos conformado como una república, vamos a atravesar una crisis económica, ya que salimos de una guerra, ¿no? Pero esta crisis económica vamos a tratar de solucionarla a través de la explotación de nuestras minas de plata. Lo poco que nos quedaba, ¿no? La vamos a vender a extranjeros y de esta manera vamos a traer beneficios a nuestro país y que con esa platita que vamos a ganar a través de la venta de los recursos que es la plata, vamos a poder construir vías férreas que nos van a poder vincular con los puertos chilenos. Al principio explotábamos la plata, pero después vamos a descubrir el auge de la goma elástica. Esta goma elástica, que es el caucho, la vamos a encontrar sobre todo en el departamento del Beni. Y entonces vamos a comenzar a explotar también la goma elástica. En la parte política vamos a vivir una inestabilidad, ya que vamos a comenzar a pelearnos con los vecinos países por los recursos naturales que se van a encontrar en los límites. Ejemplo, el caucho que hemos descubierto, o sea, la goma elástica, el guano y el salitre, y también el petróleo, que es lo que vamos a ver a continuación con las guerras que vamos a afrontar con los vecinos países. En la parte social tenemos algo pendiente, que es eh, el olvido, ¿no?, que han tenido la población indígena que fue sometida durante la colonia. Van a seguir siendo olvidados y discriminados en esta etapa. Entonces, ese va a ser un tema pendiente de los gobiernos eh, que van a llegar en esta época. Y hasta ahí llegamos el día de ayer, ¿no? Eso fue lo que avanzamos ayer. Avanzamos la independencia y el inicio de la república, ¿no? Entonces, ahora vamos a abrir el nuevo contenido. Bueno, entonces hoy vamos a ver el tema de las pérdidas territoriales, ¿no? A partir del conteo de lo que es la República de Bolivia, estamos viendo uno a uno los gobiernos que van, ¿no?, desarrollándose en la historia y vamos a ir rescatando de cada uno de los gobiernos sucesos históricos, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar a ver las pérdidas territoriales de nuestro país, Bolivia, ¿no? Comenzamos la vida de la República con una extensión de 2.300.000 kilómetros cuadrados. Acuérdense de ese dato. Bolivia ha perdido la misma cantidad de territorio que hoy posee. Es decir, que en la actualidad Bolivia tiene 1.100.000 y su poquito kilómetros cuadrados. Hemos perdido el otro millón, ¿no?, a través de cesión diplomática y de guerras que hemos afrontado. Ahora, este territorio que hemos perdido, lo hemos perdido en tratados y guerras con los países vecinos. Solemos pensar que los territorios que hemos perdido han sido solamente por guerra, ¿no? Pero les cuento
que también hemos perdido territorio porque hemos cedido por tratados. ¿Qué quiere decir? Que los presidentes que gobernaban en ese entonces se sentaron diplomáticamente, vamos a decir así, diplomáticamente, conversaron e hicieron tratados en el cual cedían nuestro territorio a cambio de algo. Entonces, quedemos claros que no hemos perdido territorio solamente por las guerras, sino a través de la cesión de tratados diplomáticos. Entonces, primero veamos cómo perdimos territorio a través de la cesión por tratados diplomáticos. Hemos perdido de cinco, eh, de 5 maneras o por 5 tratados, vamos a decirlo así. La primera cesión que hicimos fue la Puna de Atacama. La Puna de Atacama la cedimos a Argentina en 1829. ¿Cuánto cedimos ahí? 35.910 kilómetros cuadrados. Argentina. El segundo territorio que cedimos fue el Mato Grosso, que le cedimos a Brasil en 1867, el cual cedimos 50.733 kilómetros cuadrados. El tercero fue parte del Acre. Cedimos a Brasil en 1867 251.000 kilómetros cuadrados. Una barbaridad de territorio. Y voy a hacer hincapié en este tercer, porque el cual fue el que nos provocó que luego, unos añitos más tarde, se inicie la guerra del Acre, ¿no? Porque al inicio nosotros teníamos todo el Acre para nosotros. ¿Qué había en el Acre que tanto lo quería Brasil? La goma elástica. ¿Qué es la goma elástica? El caucho que produce las llantas. Entonces, en 1867, ¿quién estaba gobernando? Melgarejo. Melgarejo le cede 251.000 kilómetros cuadrados a Brasil. Más o menos fue como que, digamos, saquemos que el Acre era un 100% y el 50% se lo cedió. Todavía nos quedaba el 50%, ¿no? Ahora, en base a esto que le estoy contando, surgen muchos comentarios, historias, leyendas, cuentos, ¿no? Que nuestro querido Melgarejo no estaba en su 100% cabal, que a cambio recibió dinero, que a cambio recibió un caballo blanco y así sucesivamente muchas historias. Lo cierto es que perdimos 251.000 kilómetros cuadrados porque Melgarejo se sentó a negociar eso con Brasil y que más años tarde nos va a hacer que ocurra la guerra con Brasil. Pasemos a la cuarta sesión. Vamos a hacer el Chaco Central, Argentina, en 1889. 130.000 kilómetros cuadrados. Y por último, vamos a hacer Puro Guapolabamba a Perú en 1902. 5 territorios, ¿no? El cual creo que se llevaron la mayor cantidad de nuestro territorio. Porque pensamos, ¿no? Pensamos que solamente cuando peleamos con Chile, Brasil o Paraguay, nos quitaron todo. No, en realidad, la mayor parte de nuestro territorio perdido fue por la culpa de nuestros presidentes que en ese entonces gobernaban, que llegaron a hacer esos tratados y el cual recibieron a cambio algo que en la práctica ni siquiera creo que Bolivia llegó, ¿no?, a favorecerse. Bien, entonces esos son los 5 territorios que cedemos por vía diplomática. Ahora, pasemos a ver
los territorios que perdimos por las guerras. Los territorios que perdimos por guerra son tres: Guerra del Pacífico, Guerra del Acre y por último la Guerra del Chaco. Empecemos entonces con la primera, la Guerra del Pacífico. Esta Guerra del Pacífico se dio entre los años 1879 y 1884. Son 5 años de guerra entre Chile y Bolivia al principio, y luego va a ser Chile, Bolivia, Perú. ¿Cuáles son las causas? En la costa boliviana del Océano Pacífico se encontraba la provincia de Atacama. Atacama era una provincia boliviana. ¿Qué pasaba? Pasaba que en esta zona de Atacama, Bolivia no había desarrollado ningún puerto, ¿no? Más aún, no había presencia de población, es decir, era desértica. Ahora, la plata boliviana utilizaba el puerto de Arica para poder exportar, es decir, que no utilizaba Bolivia ese puerto de Atacama, sino que más bien se iba por la parte de Perú para poder exportar. Un grave error, porque en vez de ir por Perú, debimos haber utilizado nuestro puerto de Atacama para así sentar presencia boliviana, ¿no? Y después que no hayan problemas como los que van a ocurrir a continuación. Ahora, en esta provincia de Atacama, ¿qué había? Había grandes cantidades de guano y salitre, que la causa principal de la Guerra del Pacífico va a ser este guano y salitre. Pero, ¿qué es el guano y salitre? El guano y salitre es la S de estos animalitos que ven en la imagen, ¿no? Que son muy típicos de las costas marítimas. Las S, ¿no? La caquita, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, pero dice, ¿por qué nos peleamos por eso? Porque ese guano y salitre servía en ese entonces, de 1800 y, ¿no? Como un fertilizante natural, que era muy requerido por Europa para el uso de la agricultura. En la actualidad, por supuesto, ya tenemos abonos, fertilizantes químicos y demás cosas, pero en aquellas épocas este era muy requerido para el uso de la agricultura en Europa. Ahora, este guano y salitre, ahora les voy a contar cómo es que se desencadena todo. Este guano y salitre lo va a explotar Chile en Atacama, es decir, se lo va a comprar a Bolivia. Entonces Chile compraba este guano y salitre a Bolivia y luego lo vendía a Europa. Lo vendía a un precio que había sido establecido en un tratado, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿No? Resulta ser que en un momento Bolivia va a enfrentar una crisis económica. Entonces va a decidir subir el impuesto o el costo de ese guano y salitre a Chile, lo cual Chile va a decir no, no, porque hemos firmado un tratado en el cual tú no podías subir el precio a este guano y salitre. El impuesto que subió Bolivia fueron apenas centavos, ¿no? Centavos, lo cual Chile va a decir, no lo voy a pagar porque hay firmado un tratado y no voy a firmar la subida de esta alza. Entonces, ¿qué va a hacer Bolivia? Bolivia va a decir, entonces no vas a sacar más guano y salitre de mi territorio. ¿Qué va a hacer Bolivia? Todas esas maquinarias con las que Chile sacaba el guano y salitre, las va a retener y las va a vender, lo cual eso provocará que Chile se levante y diga, ah, me acabas de hacer esto, entonces yo voy a agarrar y te voy a invadir. Chile va a aprovechar que en esta zona de Atacama no había ninguna presencia, ¿no? No había militares, no había población, y entonces Chile va a decir, invado, y entonces no pago nada.
El 14 de febrero de 1879, entonces van a invadir, ¿no? Van a invadir Antofagasta. A los pocos días van a invadir otras ciudades bolivianas. Ya no va a ser suficiente Atacama y Antofagasta. Van a ir Mejillones, Caracoles, Cobija y Tocopilla. El 23 de marzo de 1879, el ejército chileno va a tomar Calama y allí les va a resistir, ¿no? El ejército boliviano que estaba dirigido por Ladislao Cabrera. A ver, el ejército boliviano no era superior al ejército chileno, ¿no? Además, ¿no? Que se cuentan muchas cosas, ¿no? Que eran épocas de carnavales, épocas donde el ejército boliviano era un poco o tanto flojo, ¿no? Y entonces estos bolivianos van a ser derrotados en el puente de Topáter. Ahora, Perú tenía una alianza con Bolivia, ¿no? Así que Perú va a ingresar a la contienda de la Guerra del Pacífico apoyando a Bolivia y van a enfrentar a Chile. El presidente de ese entonces, Hilarión Daza, va a decidir marchar al frente con la guerra, pero en plena guerra lo van a sacar del poder, lo cual eso es un error, ya que imagínense, viviendo una guerra, te sacan del poder, ingresa otro que va a ser Narciso Campero, hay una inestabilidad política, lo cual va a ser muy bien aprovechada por los chilenos, ¿no? Que finalmente nuestro ejército va a ser derrotado en la última de las batallas, que será la batalla del Alto de la Alianza en 1880. Con esta derrota, Bolivia decide ya salir de la guerra porque Chile le estaba derrotando en todo, ¿no? Chile no solamente fue por Atacama, fue por todas las ciudades costeras de Bolivia. Entonces, si seguía Bolivia, iba a seguir perdiendo más territorio. Sale Bolivia de la guerra, pero aún quedará Perú peleando, ya que Chile invade también Perú, hasta que finaliza, ¿no?, la guerra en 1883. Chile, por ejemplo, va a perder Arica, ¿no? Arica antes era un puerto peruano y al día de hoy ya es chileno. ¿Cuáles son las consecuencias de esta guerra? En 1884, Bolivia y Chile van a firmar un tratado de tregua. ¿Qué se va a llamar este tratado? El Tratado de Paz de 1904. En este tratado de paz, Bolivia va a perder todo el litoral, ¿no? No solamente perdió Atacama, perdió Calama, Antofagasta, Mejillones, Tocopilla, ¿no? Todo el litoral. En compensación, Chile va a pagarle 300.000 libras esterlinas y le va a construir un ferrocarril, que por supuesto es nada, nada comparándolo con nuestra salida al mar. Ahora, ese tratado de 1904 es demasiado importante, porque yo recuerdo, seguramente ustedes no tanto porque son todavía muy jóvenes, pero hace más o menos como unos 10 años atrás empezó la reivindicación marítima, es decir, en ese entonces gobernaba Evo Morales y Evo Morales va a hacer una junta de los políticos más importantes en ese entonces. En ese entonces estaba, por ejemplo, Rodríguez Belcé, Carlos Mesa Gisbert y varios, ¿no? Para poder iniciar una demanda marítima, ¿no? Para que Chile nos restituya, sobre todo, una soberanía al mar. Entonces, reivindicaron esta lucha frente a la Corte del Haya, ¿no? Que es, por ejemplo, una instancia política donde te escuchan y pueden deliberar para darte una solución a algo que tú plantees. En ese entonces, el presidente Evo Morales planteó
la reivindicación marítima, la cual después de una deliberación, una larga deliberación, vamos a decirlo así, porque creo que duró más de un año, decidieron que no iban a darle esa reivindicación marítima a Bolivia, ya que Bolivia en su momento, 1904, había firmado el tratado donde cedía el territorio del litoral, ¿no? Entonces, los tratados son muy importantes, aunque hayan pasado muchísimos años, aunque haya sido muy injusto, pero finalmente se deben de respetar, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la conclusión de esta guerra? Bolivia pierde el litoral boliviano, perdiendo así eh, la salida al mar, ¿no? Desde ese entonces nosotros nos convertimos en un país mediterráneo, ¿no? No tenemos una salida al mar, somos creo que somos el único país en América del Sur que no tenemos una salida al mar. Sigamos. Pasemos entonces a la Guerra del Acre. La Guerra del Acre se da entre los años 1899 y 1903. ¿Qué pasaba? A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, Bolivia comenzó a explotar la goma elástica que se encontraba en la Amazonía boliviana, ¿no? Entonces, a principios de la época republicana, nosotros explotábamos todavía lo poquito que nos quedaba de la plata que nos dejaron los españoles. Y después descubrimos que éramos ricos en goma elástica y que esa goma elástica la podíamos vender, ¿no? A Europa, porque ellos producían, ¿no? Las llantas. Y entonces empezamos a explotar la goma elástica. Ahora, la goma elástica, como se ve en la imagen, ¿no? Es toda esa, perdón, el Acre, vamos a decir así, el territorio del Acre era toda esa parte verde que ven ahí, arriba, ¿no? Arriba de Pando. Ahora, la mitad de toda esa parte verde se la habíamos cedido mediante el Tratado de 1867 a Brasil. Grave error que cometió Melgarejo. ¿Por qué? Porque toda esa mitad la explotó Brasil, muy bien aprovechada, pero dijo, allá en esa otra mitad que queda, hay más goma elástica. Y entonces, ¿qué dijeron los brasileros? Vamos a invadirla, porque también la vamos a explotar. Entonces, en 1902, los brasileros van a invadir esa otra mitad que nos quedaba a nosotros. Por eso le dije grave error, porque los brasileños no se quedaron contentos con esa mitad que les cedimos años antes, sino que todavía querían esa otra mitad. Ahora, como ya Bolivia no se la iba a ceder por un tratado, porque obviamente era un territorio rico en goma elástica, entonces los brasileños decidieron invadirla en 1902. Ahora, en esa otra mitad que era de Bolivia, ¿qué estaba funcionando? Estaban las empresas cruceñas al mando de Nicolás Suárez explotando esta goma elástica, que era en beneficio para los empresarios cruceños. Ahora, cuando invade Brasil, lo único que van a contener esta invasión va a ser Nicolás Suárez, porque Nicolás Suárez va a tener su propio ejército que va a contener esta invasión, ya que los ejércitos bolivianos se encontraban en La Paz. Y de La Paz hasta Pando tardaron 1 millón de años, vamos a decirlo así, en llegar. Y el pobre de Nicolás Suárez fue el único que retuvo con lo poco de ejército que tenía. Que finalmente, ¿no? El ejército brasilero fue superior a Nicolás Suárez y el ejército paceño llegó cuando ya todo estaba invadido. Al final, el presidente, que en ese entonces era Pando, va a decidir negociar la vía diplomática, entonces va a decir que cese la guerra y sentémonos a negociar, típico de los presidentes, ¿no? Entonces van a negociar
y van a firmar un tratado que se va a llamar el Tratado de Petrópolis en 1903, el cual Bolivia le cede el restante de ese acre a Brasil y a cambio Brasil le va a dar 2 millones de libras de esterlinas. O sea, en resumidas cuentas, Brasil obliga a través de la invasión a que Bolivia le venda este acre, lo cual 2 millones de libras de esterlinas es nada con respecto a lo que ellos han sacado y siguen sacando hasta el día de hoy, ¿no? En la goma elástica. Porque la goma elástica es renovable, ¿no? Es decir, podemos, en ese territorio pueden seguir, ¿no? Porque la goma elástica, no sé si ustedes han visto en video, sale de los árboles, ¿no? Hay un árbol donde van, ¿no? Haciéndole pequeños surcos y va saliendo así como lo que más o menos ahora conocemos como una pequeña carpicola, así, ¿no? Va saliendo, ¿no? Va saliendo en esos surcos y ellos van, ¿no? Reuniéndola y después la van vendiendo, ¿no? Entonces es renovable porque ellos pueden seguir en ese territorio, ¿no? Eh, sembrando, ¿no? Para que vayan saliendo más esos arbolitos, ¿no? Entonces con esto perdemos gran parte de nuestro territorio oriental, además, ¿no? No solamente perdemos un lugar rico en goma elástica, sino que también un territorio de la parte oriental, que esa parte es lo que hoy es colinda con el departamento de Pando. Entonces, esa es la guerra del Acre. Pasemos ahora a la guerra del Chaco. La guerra del Chaco, ¿no? El Chaco es la zona sur de Bolivia, por la parte de Tarija. Era un territorio muy seco, muy poca fertilidad para la producción agrícola. Por lo tanto, como era muy seco y muy infértil, no había mucha presencia boliviana. Nuevamente, el hecho de que no tengamos población en los límites hará que las invasiones sean más factibles para el enemigo. Justamente en esta zona se descubre petróleo, que este petróleo va a ser el principal motivo para que se dé el enfrentamiento entre Bolivia y Paraguay. Entonces Paraguay descubre que Bolivia tenía grandes reservas de petróleo en esta zona que no era habitada, que era infértil, pero además que estaba cerquita de su territorio y la va a invadir. La guerra va a durar entre los años 1932 y 1935. Va a ser una de las guerras más cortas, pero va a ser una de las guerras más desastrosas para los dos países más pobres del continente. ¿Por qué? Porque va a ser donde más van a morir ejércitos debido a las condiciones climáticas del territorio donde se enfrentan. Era infértil, seco, no había agua, entonces no fue tanto por el enfrentamiento face to face, digamos, ¿no? Bélico, sino por las condiciones de los pobres prisioneros, de los pobres guerreros que se van a enfrentar, ¿no? Van a morir de sed, de hambre, ¿no? De enfermedades y demás. A pesar de que el ejército boliviano era superior en cantidad, porque digamos como que se enfrentaban 250.000 ejércitos de Bolivia a digamos 150.000 de Paraguay. ¿Pero qué era? Dice que el ejército paraguayo era superior en armamento, no así en guerrero. Y dice que iban ganándole a Bolivia, ¿no? Y entonces los bolivianos cuando iban saliendo, iban dejando su armamento, lo cual estos armamentos los iba, ¿no? Eh, agarrando los paraguayos y entonces como que les iban quitando las armas con las cuales ellos iban perdiendo. Finalmente es una derrota de Bolivia, perdemos nosotros, eh, es sangrienta, mueren 50.000 hombres
y además 25.000 prisioneros de guerra en ambos países. La guerra va a acabar 3 años después diplomáticamente, o sea, es como que hay un cese de fuego, pero finalmente las guerras siempre acaban cuando nos sentamos a hacer tratados. Ahora, va a haber un tratado que se va a llamar Tratado de Paz, Amistad y Límite, firmado con Paraguay en 1938, donde cedemos finalmente el Chaco a Paraguay. Entonces, esas son las 3 guerras que hemos atravesado en las pérdidas territoriales. Recordémosla. Entonces, la primera es la del Pacífico con Chile, perdemos el litoral boliviano. La del Acre con Brasil, cuando perdemos la mitad del Acre que nos quedaba, porque la primera mitad ya la había vendido Melgarejo por la goma elástica, y la guerra del Chaco con Paraguay por el petróleo y perdemos el Chaco boliviano. Las guerras que enfrentó nuestro país trajeron grandes cambios. Después de la guerra del Pacífico, surgen partidos políticos de postura conservadora y durante este periodo se trasladó la sede de gobierno desde la ciudad de Sucre hasta la ciudad de La Paz después de una guerra civil en 1898. Entonces, Bolivia está saliendo de 3 guerras que la han devastado económicamente, que la han devastado a nivel territorial y la han devastado a nivel de recursos, porque lo que hemos perdido en territorio no solamente es territorio, sino también recursos que nos pudieron haber permitido desarrollarnos más, la venta del caucho, la venta del petróleo, la venta del guano y salitre, ¿no? Y pensaríamos que después de esta guerra íbamos a quedar tranquilos, pero les cuento que todavía vamos a afrontar una guerra más, pero esta guerra que vamos a afrontar en Bolivia ya no va a ser con los países vecinos, sino va a ser una guerra interna. ¿Cuál va a ser la guerra? La guerra civil. Esta guerra civil enfrentó a conservadores sucrenses y liberales, entre comillas, paceños, ¿no? Ahora, eh, la revolución del 52 es un añito más tarde. Todavía estamos aquí. ¿En qué año? 1898, todavía, ¿ya? Les voy a explicar de qué se trató la guerra civil. La guerra civil es cuando se llevan la sede de gobierno a La Paz. Actualmente, la capital de nuestro país se llama Sucre, capital desde los inicios de la República, ¿no? Desde los inicios, gracias a Antonio José de Sucre, ¿no? Siempre fue Sucre. Y además, Sucre era la sede de gobierno, es decir, ahí funcionaban los 3 poderes y los gobiernos, el legislativo, el judicial y legislativo, ejecutivo, ya me estoy olvidando, ¿no? O sea, que en Sucre funciona, ahí trabajaba el presidente, el vicepresidente, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, todo funcionaba porque es la capital. Ustedes notan que todos los países donde es la capital funciona la sede de gobierno y ahí funcionaba. Pero ¿qué pasó? Resulta ser que va a surgir los liberales paseños. ¿Quiénes eran los liberales paseños? Los liberales paseños era un grupo de paseños que empezaron con la idea de que no, porque todo tiene que funcionar en Sucre, los 3 poderes, legislativo, es la capital, es la parte judicial, no, que tenemos que descentralizar. Entonces hicieron creer al resto de otros departamentos que todo se capitalizaba en Sucre y teníamos que distribuirlo en los demás departamentos. Entonces, como que los liberales paseños decían, hay que apoyar el federalismo, ¿no? Que se centralice el poder. Entonces, los demás departamentos creyeron en su palabra de estos paseños y lo apoyaron. Pero también estos liberales paseños van a conseguir el apoyo de los aymaras que están en la imagen. Los aymaras en ese momento estaban al mando
del llamado Zárate Vilca, el temible, vamos a decir así, porque era muy sanguinario, el cual apoyó a los liberales paceños para que vayan a Sucre, se peleen con ellos, que fue una batalla sangrienta, porque ahí se pelearon los sucrenses contra los paceños y los indígenas aymaras. Dentro de los sucrenses estaban los estudiantes universitarios que murieron por defender que la sede de gobierno se quedara en Sucre, pero finalmente los paceños, en conjunto con los aymaras, se llevaron, porque triunfaron, la sede de gobierno a La Paz. Por esta razón es que La Paz, desde 1898 hasta hoy, es la sede de gobierno y dejaron a Sucre solamente como la capital. Pero, ¿qué tal que cuando llegaron a La Paz se llevaron la sede de gobierno? ¿Qué quiere decir la sede de gobierno? Que se llevaron los poderes, se llevaron el ejecutivo y se llevaron el legislativo. Por eso es que el presidente, el vicepresidente, los diputados y senadores trabajan en La Paz. Pero ¿qué tal que cuando llegaron a La Paz, estos liberales paceños dijeron, ya no queremos federalismo, vamos a volver a ser conservadores, lo cual, ¿no? Engañaron a ese Zárate Vilca que creía, ¿no?, en la descentralización, pero además lo van a mandar a fusilar, ¿no? Entonces, más o menos fue como que comenzaron con la idea de federalismo y finalmente quedaron con la idea de centralista. Entonces, desde esa época, 1898, hasta el día de hoy, La Paz es la sede de gobierno. Y les cuento que años antecitos, a ver, vamos a la época de 2007-2008, cuando ingresó Evo Morales y decidió reformular la Constitución Política del Estado, que es donde se pasa de ser una república a un Estado plurinacional. Los sucrenses intentaron que en este cambio de Constitución Política del Estado vuelvan los poderes a Sucre, porque Sucre es la capital. Por lo tanto, la sede de gobierno debería trabajar en la capital, ¿no es? Entonces, Sucre plantea que los poderes vuelvan a Sucre, lo cual en esa reformulación de la Constitución Política del Estado se negaron. Sucre hizo marchas, protestas, y en esas marchas y protestas el gobierno de Evo Morales mandó a reprimir y murieron nuevamente 3 estudiantes sucrenses en lo llamado la masacre de la Calancha. Al final, Sucre no le devolvieron ningún poder y solamente continuó siendo capital, más no sede de gobierno. Entonces, conclusión, la guerra civil es el enfrentamiento de liberales paceños contra la ciudad de Sucre para llevarse la sede de gobierno a La Paz. Esa es entonces la guerra civil. Ahora, después de que se llevaron la guerra civil, después que hemos perdido territorio, recursos, hemos perdido esos recursos de caucho, petróleo, llegaron las épocas liberales. Durante estas épocas liberales, la zona andina se va a modernizar, claro, se han llevado la sede de gobierno a La Paz, por lo tanto, La Paz va a empezar a empoderarse. Van a construir vías férreas, las ciudades, La Paz, Cochabamba, Potosí, algunas, ¿no?, van a ser dotadas de servicios públicos. Van a realizar transformaciones en la educación, van a crear las normales. Las normales son donde se forman a los maestros para que nos puedan enseñar luego en los colegios. Y ahora la economía boliviana, que antes giraba en torno a la explotación de la plata, ya no va a haber porque la plata, adiós, se acabó. Luego había llegado el caucho, adiós, porque los brasileños nos los quitaron. Y entonces van a descubrir en Bolivia el estaño, ¿no? Entonces eso lo vamos a empezar a explotar. Ahora, este estaño lo van a explotar 3 personajes
que fueron llamados en su momento los varones del estaño: Patiño, Hochschild y Aramayo. Estos varones del estaño, por si acaso, eran empresarios privados, ¿ya? Eran empresarios privados. Ahora, Bolivia, dice, no podía importar alimentos ya que no existían carreteras ni vías férreas que lo vinculen con el oriente. ¿Qué pasaba? Que les cuento que Bolivia en ese entonces, vamos a decir así como que toda la zona occidental, compraba alimentos al extranjero. O sea, le compraba a Perú, le compraba a Chile. ¿Y qué tal que no le compraba a Santa Cruz? Que Santa Cruz era riquísima en agricultura y ganadera. Pero ¿por qué Santa Cruz no le podía vender a Cochabamba, a La Paz, a Potosí, todo lo que producía? Tenía ganado, tenía algodón, maíz, arroz y así una infinidad de productos, porque no había una carretera que lo pudiera vincular. Es decir, Santa Cruz tenía todo, pero no podía sacar esa venta porque no tenía cómo. Santa Cruz era en sus épocas iniciales selvática, llana, ¿no? Entonces, no podía sacar todo eso porque no había una carretera. ¿Saben por qué no había carretera? Porque al gobierno de ese entonces no le interesaba construir esta carretera para que Santa Cruz venda. Entonces, prefería comprar esos alimentos a Perú, a Chile, a Argentina y no a Santa Cruz. ¿Por qué? Porque no creía en su desarrollo. Y esto que les estoy contando ahorita les voy a volver a contar cuando estemos hablando de la historia de Santa Cruz. Cuando Santa Cruz se ha ganado así, vamos a decir a puño limpio, no, Santa Cruz se ha ganado el desarrollo del día de hoy cuando empezó a movilizarse contra el gobierno para que el gobierno le construya carreteras y finalmente Santa Cruz saque esos productos que producía. Bueno, entonces, concluyamos con que la economía, entonces, de nuestro país, después de las pérdidas territoriales y todas las guerras civiles que hemos afrontado, va a girar en torno a la explotación del estaño, que estaba a cargo de empresarios privados que eran Patiño, Hochschild y Aramayo, que fueron llamados los varones del estaño. Exacto, con el sudor de su frente. Muy bien. Ahora, esta explotación del estaño va a generar un conflicto con el gobierno porque en ese entonces la clase obrera trabajadora, los mineros que trabajaban para Patiño, Hochi y Aramayo, van a empezar a decirle al gobierno: ¿por qué tenés que venderle nuestro estaño a esos empresarios privados? Más o menos estamos como en las épocas coloniales, cuando la corona española le cedía a esos empresarios privados que saquen nuestra plata. Lo mismo estás haciendo vos, decían, ¿no? Los obreros, la clase obrera trabajadora. ¿Por qué nosotros, vos como gobierno, no te lo apropiás el estaño y nosotros lo explotamos sin que estos varones del estaño se lleven esa platita? No, Patiño, Hochi y Aramayo eran bolivianos, pero ¿qué eran? Eran empresarios privados. Y los obreros no querían que una empresa privada se lleve nuestro estaño, sino que más bien el gobierno sea el que impulse, ¿no?, la explotación de estos recursos. Que después, en los posteriores gobiernos, vamos a ver que van a sacar del poder a estos varones del estaño. Pero mientras tanto, estos varones del estaño van a ser muy conocidos, ya que se van a hacer riquísimos por la explotación de este estaño. Al día de hoy, en Cochabamba, Patiño es uno de los que más, ¿no?, ha dejado un legado importante de estas riquezas del estaño, ¿no? No sé si han tenido la oportunidad de visitar sus haciendas de Patiño. Entonces, fueron riquísimos extrayendo este estaño. Ahora, vamos a los dos últimos gobiernos y ahí vamos a finalizar, ¿ya? Luego, entonces, de la explotación de estos varones del estaño, van a llegar los gobiernos de David Toro y Germán Bush. En el gobierno de David Toro
se va a crear yacimientos petrolíferos fiscales. Gracias al liderazgo de dos cruceños, Dionisio Foglianini y Humberto Vázquez Machicao, sí, lo que hoy es YPFB, ¿no? Entonces, rescatemos que en el gobierno de David Toro, entonces crean YPFB, ¿no? Que es la encargada al día de hoy de los recursos, de los pocos recursos de gas y petróleo que tenemos, ¿no? Entonces, de esta manera, este recurso va a pasar a manos del Estado. Antes lo explotaban empresas privadas y con YPFB ahora van a hacerlo el Estado. Luego del gobierno de David Toro va a llegar el gobierno de Germán Bush. Durante el gobierno de Germán Bush van a promulgar una nueva constitución, o sea, reformular, y Germán Bush va a decidir crear el departamento de Pando. Entonces, ahora sí, ya somos 9 departamentos. Vamos a firmar un tratado con Argentina y Brasil y gracias a ese tratado de Argentina y Brasil se va a poder construir un ferrocarril que va a vincular a Santa Cruz con Argentina y Brasil. Miren qué triste que primero Santa Cruz tuvo que vincularse con Argentina y Brasil y no así con La Paz, Cochabamba, Sucre y tanto, ¿no? Pero lo bueno es que al construir este ferrocarril entre Santa Cruz, Argentina y Brasil, Santa Cruz va a poder sacar los productos que producía a estos países, ¿no? Todavía Santa Cruz no está vinculada con los demás departamentos. Pero bueno, ya algo de avance tenemos. Rescatemos entonces, en el gobierno de David Toro se crea YPFB y en el gobierno de Bush se crea el departamento de Pando y se construye el ferrocarril vinculando Santa Cruz, Argentina y Brasil. Vamos al último gobierno de esta diapositiva ya para un nuevo contenido mañana. Vamos al gobierno de Villarruel. Durante el gobierno de Villarruel se va a abolir el ponhueaje. ¿Qué es el ponhueaje? Es un sistema de explotación que vivían los campesinos. Y miren, que supuestamente cuando se dio el primer gobierno de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, se había dicho que se tenía que eliminar todos los sistemas de explotación contra los indígenas. Ahí habían eliminado la mitad. Pero resulta que los indígenas campesinos todavía seguían siendo explotados. ¿Explotados en qué sentido? Se los llevaban, por ejemplo, a los obrajes, se los llevaban a explotar en su época buena la goma elástica, ¿no? A las empresas mineras, ¿no? Por ejemplo, del estaño, ¿no? Y todo eso. Entonces, en ese momento, Villarruel va a decidir ya eliminar de verdad todos los sistemas de explotación a la clase campesina e indígena. Ahora, durante el gobierno de Villarruel se van a iniciar las primeras protestas de los mineros contra los varones del estaño, lo que hace ratito les contaba, ¿no? Entonces, los mineros van a empezar a decir, ¿por qué los varones del estaño, que es una empresa privada, que esa plata se va para su familia, no se puede quedar para el Estado? ¿Por qué nosotros como mineros no nos conformamos y nosotros explotamos esto en beneficio del Estado? Entonces ahí le van a empezar, ¿no? A hacer protestas a Villarruel. Les cuento que estos mineros van a ser escuchados ¿por quién? Por el siguiente gobierno que vamos a ver el día de mañana. ¿Cuál es el gobierno que va a llegar? El gobierno de Víctor Paz Estenssoro. Víctor Paz Estenssoro. Y le estoy haciendo así como un pequeño spoiler, ¿no? Que vamos a ver ya mañana porque aquí ya acaba nuestro contenido. Entonces, el siguiente gobierno va a ser el de Víctor Paz Estenssoro. Víctor Paz Estenssoro va a llegar al gobierno con la gran revolución de 1952. Y ahí Víctor Paz Estenssoro se va a aliar con estos mineros y les va a decir, sí, vos tenés la razón, tenemos que nacionalizar las minas.
que ya no sean los varones del estaño los que exploten el estaño, sino más bien ustedes. Entonces, una de los grandes ideales de la revolución del 52 fue la nacionalización de estas minas. Pero eso lo vamos a ver el día de mañana, porque ya según el cronograma que nos ha dado la facultad, eso lo tenemos que ver mañana. Solamente les estoy adelantando al quito. Y bueno, chicos, ahí finaliza nuestra diapositiva. Entonces, vamos a las preguntas, vamos a los comentarios. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué comentarios? Si tienen comentarios, tienen preguntas. Eso de los videitos nos lo va a responder Rebeca mañana, o no sé si Rosa tendrá alguna. ¿Los videos del lunes ya los están publicando o eso no lo saben aún? Eso depende de cada coordinador, licenciada. Ujú. Y me imagino que Rebeca lo irá a subir hoy en la tarde, la clase de hoy. Ya, perfecto, gracias, Rosa. De nada, licenciada. ¿Qué tema? Sí, súper interesantísimo. No ganamos ni una guerra, exactamente. Pero ¿saben qué? En la guerra, yo creo que nuestro peor enemigo de las guerras no eran ni siquiera tanto los países vecinos. El peor enemigo fueron nuestras autoridades. Realmente nuestras autoridades, o sea, nuestros gobernantes, nunca han pensado en beneficio. Y yo les digo que hasta el día de hoy, aunque venga un socialista, un capitalista, todo siempre en beneficio de ellos, ¿no? Porque esas autoridades que hemos tenido han sido, creo que, las que han tomado las peores decisiones, tanto cuando hemos cedido territorio diplomáticamente, conscientemente, como también cuando hemos afrontado guerras porque no utilizaron las tácticas suficientes, las estrategias suficientes para poder solucionar, ¿no? Miren, la guerra del Pacífico pudo haber solucionado antes de haber ingresado a una guerra si nuestro presidente Hilarión, si no me equivoco, era el que estaba en ese entonces, hubiera dicho, ¿no? Bueno, ya, no voy a subirle el impuesto, ya, pero tenemos que afianzar estas estrategias, no hacer más cosas. Bueno, sentarse, pensar, pues no. Yo no sé si supuestamente para eso son las autoridades, ¿no? Para velar, pero en fin, creo que para lo único que se sentaron fue para velar sus intereses y nada más, ¿no? Y demás. Bueno, a ver, ¿qué tienen? ¿Algún comentario, alguna preguntita más, chicos? Ahora voy a seguir viendo aquí el chat. Sobre todo en las guerras, sí. Sucre fue un departamento, claro. Sucre es la capital, el departamento es Chuquisaca, ¿no? Chuquisaca es el departamento y Sucre es la capital. Yo creo que más de todas las guerras se dieron porque antes no había límites de países. En realidad sí habían límites, pero como al principio estábamos naciendo, ya bueno, vamos a decir que recién estábamos naciendo como repúblicas, ¿no? No había, la gente se concentraba en vivir en las capitales o en el centro, ¿no? Teníamos un tanto descuidados los límites, ¿no? Que los límites finalmente estaban siendo aprovechados por el que más tenía recursos o milicias, ¿no? Sí, por no ser estrategas, por siempre estar pensando en los intereses personales, ¿no? Los varones del estaño, no varones del Estado, ¿no? Los varones del estaño son Xochitl, Aramayo y Patiño. Recuerden siempre eso, porque, pucha, esa siempre es una típica pregunta, ¿no? ¿Quiénes son considerados varones del estaño? Xochitl, Aramayo y Patiño. ¿Quiénes eran ellos? Empresarios privados que explotaban el estaño. Nunca supieron gobernar, sí, por eso tienen que ustedes pensar muy bien, cuando voten. Otra cosa que está pasando ahorita, por ejemplo, nosotros, eh, Santa Cruz, Santa Cruz, estamos peleando, por ejemplo, al día de hoy.
nuestros límites con el Beni. Tenemos una disputa, ¿no? Actualmente, y eso lo tienen que ver nuestros eh, autoridades. Entonces, a ver, ¿qué año se- Pando se crea en 1938 durante el gobierno de Germán Bush. Bueno, ya no volvió a hacerse nunca más Sucre porque obviamente La Paz eh, se acuarteló, ¿no? Se volvió centralista. Al día de hoy, Sucre hace unos 10 años atrás intentó y no lo logró, ¿no? No lo logró porque ya La Paz es como el eje político, ¿no? No creo que, que quiera soltar, ¿no? Soltar la sede de gobierno, el centralismo, el poder, porque prácticamente el Departamento de La Paz gira en torno a la política, ¿no? ¿Qué va a querer soltar? Bueno, la única forma de saber elegir un buen gobernante. No podemos conocer a profundidad con lo poco que nos dan, pero lo mínimo que podamos interiorizarnos es en conocer las propuestas, ¿no? En conocer a la gente, no guiarnos en lo mediático que sean, porque tratan de enamorarnos, ¿no? Con que sea conocida, que sea modelo, o que sea buena gente, o que dé algunas cositas, ¿no? A ver, dice, aparte de Vito Pérez, creo que el presidente, bueno, todo bien. Bueno, yo creo que hubieron también, ¿no? Varios presidentes que fueron buenos, ¿no? Solo que algunos cometen errores que a la larga son garrafales para el país, ¿no? Sí, muchos. Y miren que hubieron malos, que después fueron buenos, ¿no? Ahora dice, en la costa boliviana del Océano Pacífico, ¿puede volver a explicar? No entiendo cómo es como dice, en la costa boliviana del Océano Pacífico. Pues no entiendo cómo quisiera que te lo vuelva a explicar eso. A ver, entiendo, a ver, la guerra del Pacífico fue, ¿no? Por la costa boliviana. Entonces, esa fue, entonces, perdimos el territorio de toda la costa boliviana, que era el litoral en realidad, por la guerra del Pacífico, ¿no? Porque el litoral era que comprendía Atacama, Mejillones, Tocopilla, ¿no? Que primero nos atacaron Atacama y Chile no solamente fue por Atacama, de ahí fue Antofagasta, Tocopilla, Mejillones, todo, ¿no? Y a Perú le sacó Arica, ¿no? Perú entró a apoyarnos y terminó también perdiendo el pobre, ¿no? El guano y el salitre, ¿qué eran? El guano y el salitre son las heces de las aves que se concentran en las costas, ¿no? Y estas heces sirven como, en su momento, servían como fertilizantes, como abono, que los compraba Europa a Chile. Por eso es que Chile le compraba a Bolivia ese guano y salitre para poder después revenderlo a Europa, ¿no? Sí, poco de ave, mejor dicho, ¿no? Sí, sí, exactamente. El perder la salida del mar tuvo algunos problemas, consecuencias, claro, por supuesto, somos un país mediterráneo cerrado, ¿no? No tenemos, imagínense que si tuviéramos salida al mar, por ahí pudiéramos salir directamente todas nuestras producciones, ¿no? Directamente, ¿no? Nosotros somos como que encerraditos, ¿no? Si tuviéramos salida al mar, tuviéramos un puerto de donde pudiéramos sacar todo, ¿no? De donde llega y sale, ¿no? De países vecinos. En este caso estamos encerraditos y dependemos para poder salir pidiendo permiso a los países, ¿no? Bueno, es una parte triste, ¿no? De nuestra historia de Bolivia, el haber perdido territorio, pero más triste pensar que no solamente perdimos territorio por guerra, sino perdimos por la vía diplomática. No olvidemos entonces, hemos perdido territorio con Argentina, con Perú, con Brasil, ¿no? Hemos cedido territorio cuando nuestras autoridades se han sentado y han tratado nuestros territorios.
No, no tenemos salida al mar, chicos. Yo creo que sí. Sí, es necesario que manejen los años de las guerras, sobre todo de las tres, ¿no? Pacífico, eh, Acre y Chaco. Así tienen que tenerlo claro. Yo creo que de las guerras tengan claro con quién, en qué año y qué perdimos. Así, ténganlo claro esos tres. ¿Tienen alguna duda más, chicos? ¿Alguna pregunta o algún comentario? No, todo claro. Bueno, entonces ahí vamos a terminar la clase. El día de mañana vamos a avanzar. Sí, es muy interesante. Y son tanto interesantes, ¿saben por qué? Porque son nuestra historia. Entonces nosotros la manejamos, la conocemos y todavía la sufrimos más, porque todo lo que ha pasado en la actualidad nos repercute, ¿no? Ser un país mediterráneo, haber perdido tanto territorio, el hecho de que no tengamos esa goma, ese petróleo, eso que pudieron haber sido las fuentes necesarias para que hoy seamos un país más desarrollado. Por eso yo creo que también lo sentimos un tanto más cuando hacemos. Y vamos, y les cuento que cuando también estemos hablando del Estadio de Santa Cruz, van a sentir aún más todavía ese sentimiento, porque Santa Cruz también va a luchar harto, va a luchar hartísimo por todo lo que hoy somos, ¿ya? El día de mañana vamos a avanzar la gran revolución de 1952, el ingreso de Víctor Paz de Tesoro y después si no me equivoco, mañana solo vemos la revolución de 1952 y el día viernes vamos a hablar el tema de las dictaduras en nuestro país, ¿sí? Entonces, si quieren, ya pueden ir leyendo un poquito para que mañana lleguen con más preguntas acerca de la Revolución de 1952 y el viernes vamos a ver las dictaduras en nuestro país, ¿sí? Entonces, con eso vamos a ir concluyendo. Rosa, hola Rosa.